Bueno, hoy día tenemos el gusto de tener con nosotros a Joaquín Turina Gómez, que varias veces ya ha estado con nosotros con algunas conferencias y esta vez pues, nos va a hablar sobre detalles que han sucedido en el Teatro Real. Entre el año de 1972 y 1999, él trabaja como periodista en cultura, en música clásica, en Cadena C y también en Radio Nacional de España. Ha publicado numerosos artículos de distintos temas relacionados con la música clásica, relacionados con la cultura, en varias publicaciones, en periódicos, en revistas especializadas y demás. A partir de 1993 trabaja en la Orquesta Sinfónica de Madrid, ¿no? Donde ahí ha hecho investigación también y ha publicado varios libros sobre la historia del teatro real y la historia de la música. Así es que esta noche me complace presentar a Joaquín, que es el nieto. Nieto. Ya nos comentará un poco la relación familiar. Como siempre, yo quiero agradecer a todos los miembros de la universidad que son voluntarios, que nos acompañan tanto con el sonido, con la grabación y que hacen posible que nosotros podamos tener este trato. Y el pedido de siempre, por favor, los teléfonos móviles que estén en modo avión, ¿sí? En efecto de que no puedan interrumpir. El formato de la charla ya lo conocéis, tendremos una exposición de Joaquín por alrededor de unos 50 a una hora. Y luego pues hay un momento de preguntas, ¿no? De lo que ustedes quieran conocer o ampliar más alguna cosa que les comente. Siempre pedir a las personas que pregunten que el micrófono se lo peguen bien a la boca para que todo el auditorio pueda escuchar su pregunta y también que quede grabada. Muchas gracias, Joaquín, bienvenido. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos por venir. La charla de hoy, como dice el título, nos vamos a centrar en el reflejo que tuvo el público del Real en la prensa de la segunda mitad del 19 y principios del 20. Para ser más exactos, los límites temporales de las cosas que vamos a ver es entre 1864 y 1922. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha, aunque el Teatro Real empezó en 1850, hasta el 64 no empieza a haber imágenes en los periódicos, imágenes en las publicaciones periódicas que se hacían en aquella época. Empiezan en esa época. Y el límite de 1922 es porque a partir de los años 20 es cuando la ópera deja de ser el espectáculo de masas referente. Es sustituido en aquellos años por el fútbol y por el cine, ¿no? Entonces deja de ser, lo que vamos a ver aquí es un sistema que se va retroalimentando a sí mismo. Por una parte es la imagen que quería dar el público, cómo querían ellos aparecer frente al resto de la sociedad, y cómo les veía el resto de la sociedad. A veces tenían éxito en su proyección, a veces conseguían exactamente lo contrario, ¿no? Y eran motivo de burla por parte de la sociedad. Hay que comprender, por otra parte, que el público del Real, sobre todo en el siglo XIX, es una mínima parte de la población de Madrid. El público del Real, sumando todas las funciones, sumando todo, no llegaría a 10.000 personas en todo Madrid. En un Madrid que en 1850 tiene 250.000 habitantes y al final del siglo XIX tiene 700.000 más o menos. Por lo tanto, la mayor parte de Madrid no accede nunca al Teatro Real. Simplemente es lo que le cuentan los periódicos, que la mayor parte de Madrid tampoco leía los periódicos, por otra parte, ¿no? Pero bueno, es lo que nos ha quedado. Al final de la charla haré también una pequeña sección de crítica política, de humor político con referencia a la ópera, porque
interesante ver que, bueno, lo que hoy serían chistes de los políticos utilizando Juego de Tronos o cualquier otra serie, entonces se hacía con la ópera. Y eso sí que es significativo, porque es que la sociedad conocía los argumentos de las óperas en aquel momento, porque era el espectáculo, digamos, junto con los toros, el espectáculo de referencia para el resto de la sociedad. Una cosa muy importante, todo lo que van a ver está publicado no en revistas musicales, sino en revistas y periódicos generalistas, que es lo que le llegaba a la mayor parte de la sociedad. Yo me he pasado en 30 años o más, no me acuerdo, investigando sobre el teatro real. Y sobre todo al principio tenía una inmensa obsesión por encontrar una fotografía o unas cosas muy precisas. Incluso no me fiaba de los grabados, ¿no? Porque a ver si es que se ha inventado algo el grabador y no está reflejando exactamente lo que sucedía, o sobre todo en el edificio, a ver si no está pintando exactamente, porque si interviene una mano humana, lo mismo está alterando la realidad. Ahora me estoy dando cuenta, bueno, empecé a darme cuenta ya hace tiempo, que probablemente respecto a las actitudes del público, respecto a lo que pasaba de verdad dentro del teatro, probablemente hay más verdad en los chistes que en las fotografías. En las fotografías la gente se quedaba, se posaba, ponía, se ponía estupenda para que hicieran la fotografía. En los chistes, en las caricaturas, el caricaturista está reflejando lo que de verdad estaba pasando en el teatro, ¿no? Y entonces, bueno, hay también otra obviedad que quería exponer antes de empezar. Estamos hablando de chistes y caricaturas, es decir, estamos hablando de estereotipos en general. Son categorías, no es un retrato de una persona o de un público concreto, sino son categorías. Y por supuesto, están reflejados según el criterio de la época. Como los críticos, para que como chiste, para que hagan gracia, tiene que estar reflejando la parte de verdad. No haría gracia. Si no estuvieran reflejando algo que pasaba de verdad, no haría gracia. Por supuesto que ahora, con los criterios de 2024, ahora que no nos hagan ninguna gracia, que sean incorrectos, que sean machistas, por supuesto. Yo demuestro el criterio de la época en la que se actuales. Pero en cualquier caso, son un reflejo de aquella sociedad y por eso están bueno, el primero es parece gracioso este dibujo y lo que es el primer mensaje que quieren mandar los caricaturistas. El real como sitio al que quieren acceder las clases que se van enriqueciendo, ¿no? Quieren ir al real, quieren acceder a lo que era un templo de la música clásica que estaba reservado para unas clases más altas y como según las clases más bajas se van enriqueciendo, su aspiración es ir al teatro real, aunque no se conozca, aunque no entiendan nada de todo lo que está. Porque una de las cosas que vamos a ver aquí, que insisto en todas las charlas que doy, es que entre el teatro real del siglo XIX y el actual ha cambiado casi todo. Ha cambiado el edificio, ha cambiado el sistema de la ópera, ha cambiado el negocio, ha cambiado la forma de cantar. Lo que más ha cambiado es el público y la actitud. Nosotros hoy vamos a ver una ópera. Todo el siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX iban al teatro a pasar la tarde, a cotillear el espacio, a ver el modelito que había puesto no sé quién, a ver quién iba con quién y quién se sentaba al lado de quién y todo eso. Y de vez en cuando atendían lo que pasaba en el escenario.
el área de la soprano, el área del tenor. El resto de la ópera les daba completamente igual, no atendían para nada, no estaban atendiendo. Y luego, lo veremos también, en los entreactos, que nosotros salimos al vestíbulo a hablar, ellos no, ellos se quedaban en la sala, ellos se quedaban, digamos, lo que a un 90% del público del Real les interesaba mucho más el entreacto que los actos. Y eso lo diremos. Bueno, la primera cuestión. Los periodistas y los caricaturistas enseguida, que eso que les he contado, que no van a un acto cultural, van a un acto social, ¿no? Dice, poco o nada el arte gana, si acaso la vanidad, es lo que pone ahí abajo. No lo esconden para nada. Es una sociedad, del 19 lo veremos, es una sociedad mucho más tolerante que la nuestra, mucho más abierta, pero mucho más, en algunos aspectos más hipócrita, pero es muy sincera. Ellos dicen claramente que se lo plantean. No tienen vergüenza de decir que van a lucirse porque es algo que se va al teatro real en aquel momento. Y entonces, como gran acto social, la primera parada, por supuesto, es el vestíbulo, donde te quitas los abrigos y empiezas a lucir el traje y empiezas a relacionarte con tus iguales. Es el primer acto de esta gran función social, es por supuesto el vestíbulo, tanto a la entrada como a la salida. La salida era muy premiosa, era muy escalonada la salida, porque tenían que venir los coches de caballos que estaban haciendo cola por la calle Arenal y había que ir llamando a el titular de ese coche. Entonces estaban todos en el vestíbulo hablando de ellos y esperaban a que fueran avanzando poco a poco. Son grandes momentos de intenso. Un espectáculo muy caro. Igual que los toros, También lo que pasa es que los toros tenían muchas más entradas baratas que lo que podía tener en teatro. Un espectáculo muy caro y un espectáculo donde aparentar. Y por lo tanto, estos dos chistes son clarísimamente, la sociedad de esa época puede renunciar a cualquier cosa excepto al abono del real, ¿no? Te puedes estar muriendo de hambre, te puedes estar sin pagar al sastre, todo eso se puede dejar de pagar. ¿Qué es lo que no se puede dejar de pagar nunca? El abono del real. O empeñarse, ¿no? No sé si ven lo que pone debajo, si no se lo voy leyendo yo, ¿no? Sí. Señora duquesa, estoy en dependiente de la tienda y del zapatero que vienen a cobrar la cuenta. Dice, qué pesados. Diles que vengan dentro de 15 días porque hoy tengo que renovar el abono del real, ¿no? O el otro, he empeñado lo empeñable y aún tengo que ir a empeñar. Ya ves tú, si tengo empeño por ir esta noche al real, ¿no? Estaba clarísimo que la apariencia, aparentar, era lo único que les importaba y se podía renunciar a todo, insisto, porque es muy chistoso. Están las listas de los familiares. Iba a ser un retrato perfecto de la sociedad madrileña de aquella época, viendo quién se da de alta y quién se da de baja en los abonos, o cómo cambian de abono, cómo empiezan a abonarse en el patio de butacas y cuando ya ascienden más en la escala social consiguen abonarse a un palco, ¿no? Ese tipo de ascensos y descensos en la escala social está perfectamente reflejado. Bien, al Real, como les he dicho, se iba fundamentalmente a ver el palco de enfrente, ¿no? Y no lo reflejan tanto porque les parecería una cosa tan obvia que no lo acaban de reseñar en las caricaturas o en los dibujos. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el dibujo de esta señorita tan lánguida y tan estupenda que tenemos aquí, ella está sentada lateralmente en un palco, no está sentada de frente al pecho del palco. Y la persona que está detrás está sentada igual que ella, pero hacia el otro lado. Es decir, una de las dos no está mirando el escenario.
Clarísimamente, ¿no? Una vez que estabas en el palco, pues podías atender o no atender, o podías incluso dormirte, ¿no? Eso sí que les provoca un poco más de risa, ¿no? Eso sí que les va haciendo que se fijen más, ¿no? Aquí uno está leyendo el periódico, el de la otra pareja, ella sí está atendiendo, pero está perfectamente dormido. Y eso lo refleja más. Cada vez en el teatro se puede uno ir a dormir. Yo lo disculpo, que lance la primera piedra el que no se haya dormido alguna vez en un concierto. Y por otra parte, yo lo disculpo y además lo argumento. El dormirse con la música está en el mismo origen de la música clásica. La música clásica empieza en el mito de Orfeo. Orfeo, para poder entrar en el infierno y recuperar a su mujer Eurídice, toca su lira, canta y seduce absolutamente a todo el infierno, ¿no? Desde Proserpina y Plutón, eran absolutamente seducidos por el canto de Orfeo, ¿no? Sísifo deja de empujar la piedra y se sienta encima de la piedra a escuchar a Orfeo, ¿no? Porque entonces, seduce a todo el mundo menos a uno, que es Caronte, que es Carón, el que tiene que cruzarle la laguna Estigia para que pueda entrar en el infierno. ¿Cómo lo consigue? Porque Carón se duerme con lo que canta Orfeo. Y entonces, por eso él puede coger la barca y pasar. O sea que está en el mismo origen de la música, está el dormirse en los conciertos, pueden hacerlo con mucha más serenidad de ánimo a partir de ahora, porque no pasa nada, están justificados por Orfeo. Bien, aquí ya empezamos a ver imágenes, digamos, de las que ellos querían proyectar. Esta imagen que es reconocible en teatro real por los palcos y los apliques de luces que se ven así, esta imagen es completamente falsa. Nunca hubo un palco tan ancho en el teatro real, jamás, ¿no? Pero es lo que ellos quieren proyectar hacia afuera. Es un sitio donde venimos a divertirnos muchos, tenemos aquí las botellas de champán, las copas, las flores, ¿no? Es una cuerda, es un estereotipo luego que vamos a ver permanentemente, el de un varón con dos mujeres, y luego iremos viendo que casi aquí no se ve, o casi no se ve, pero son permanentemente una morena y una rubia. No sabemos si es antes la zarzuela o si la zarzuela crea el estereotipo o el estereotipo se refleja en la zarzuela, pero lo iremos viendo, Entonces esta es la imagen que ellos querían dar de clase alta, y miren ustedes cómo venimos a divertirnos al teatro, ¿no? Se vería pues parece que sí, ¿no? Esto es sobre todo en los bailes de máscaras. Había una cierta diferencia entre las funciones de ópera y los bailes de máscaras. Pero eso que en el pasillo de acceso de los palcos puede haber botellas rotas, que no es fácil romper una botella de cava, ¿no? o de champán, y todo eso parece que es un reflejo de excesos importantes, porque ellos en realidad lo que querían es que se viera esta imagen, ¿no? En el pasillo de los palcos venimos aquí perfectamente vestidos y perfectamente arreglados para las funciones de la ópera. ¿Qué es lo que me hizo gracia de esta imagen? Son 5 personas, cada uno con unos perifásicos y cada uno mirando hacia un lado diferente. Es decir, que por lo menos 4 no están mirando el escenario, ¿no? Insisto, siempre el espectáculo principal estaba en los palcos de frente, que por eso los teatros están construidos así. Por eso los teatros están construidos en forma de herradura, porque lo que quieres ver es lo que pasa en toda la parte de enfrente. Quién viene, quién no viene y cómo se mueve, porque el palco, la mejor definición del palco es que es una prolongación del salón de tu casa. Por lo tanto,
o recibes a tus amigos en el palco o vas de visita a los palcos de tus amigos. Entonces, todo eso lo he visto mientras hay 2 o 3 desgañitándose, cantando en el escenario, que estos se movían y hablaban y entraban, salían durante la función, porque además estaba encendida la luz, se veía perfectamente. Por eso el espectáculo está en el palco de frente, porque la araña central no se acababa, nunca. Estaba permanentemente encendida, ¿no? Y entonces, eso, ¿cuándo va a cambiar radicalmente el público del Real y la categoría de las entradas? Cuando llega la luz eléctrica. Pero estamos hablando ya de 1868. Cuando llega la luz eléctrica, por primera vez desde los griegos, un teatro se queda a oscuras. Hasta entonces todos los teatros tenían luz, porque primero cuando había velas, por supuesto, cuando había gas, que es con lo que se inaugura el Teatro Real, tú podías reducir un poco el caudal de gas para que se atenuara un poco la luz, pero no lo podías apagar del todo, porque si no luego no lo podías encender. Cuando llega la luz eléctrica es la primera vez que se queda el teatro a oscuras. Y por lo tanto, yo que estoy aquí tan contento en mi palco porque veo todo el teatro de enfrente, estoy viendo a todos mis iguales y estoy viendo a todo el mundo, de pronto tengo que estar mirando para allá, mal incómodo, mal sentado, porque el palco está pensado para verse así. Entonces tengo que ver a lo único que está iluminado en todo el teatro, que es el escenario, ¿no? Y por lo tanto, todos esos burgueses enriquecidos a los que llevo 200 años despreciando porque tienen peor localidad que yo y porque no tienen categoría como yo para tener un palco, ahora resulta que tienen mejor localidad, ven mejor ellos que yo. Entonces es cuando empieza a cambiar el concepto, pero hasta la luz eléctrica lo que tú ibas a ver era fundamentalmente el palco de enfrente, los palcos de enfrente. Por eso cuando llega la luz eléctrica es cuando empieza a cambiar también el espectáculo, porque claro, tiene que pasar algo todo el tiempo. Si voy a estar 3 horas mirando lo mismo, o cosa que antes miraba 3 minutos cuando cantaba la gorda y luego volvía a lo mío, vale, pues entonces ahora tiene que pasar todo el tiempo, tiene que estar pasando algo en el escenario. Empiezan a dejar de usarse los telones pintados, empiezan a construir decorados corpóreos y se inventa la figura que hasta entonces no existía del director de escena. Alguien tiene que mover a la gente, pues antes no, antes, como sabían que nadie se iba a hacer caso, ellos llegaban, se ponían delante de la cosa, en el centro del escenario, delante, y ahí cantaban. Y ya está, luego se iban. Voy a estar actuando yo aquí, ni nada, porque nadie va a hacer mi caso. Entonces ese cambio es muy importante para entender toda esta información, es muy importante entender lo que les he dicho al principio, que no iban a ver una ópera, ¿no? Y de hecho en los escritos jamás utilizan el verbo ver. Ellos van al Real a oír una ópera y a ver lo que está pasando en el resto de los palcos, pero jamás utilizan el verbo ver para lo que pasa en el escenario. Y luego ya, bueno, multitud de chistes, ¿no? de los comentarios, que o sea, que al Teatro Real se puede ir, pues unas van a cotillear, ¿no? Dice, ella está bien, pero mira que traerse a esa madre, ¿no? Dice, o estos que están claramente mirando, porque al Teatro Real se iba a mirar, por supuesto. O estos dos así tan acaramelados, dice, en el palco están muy juntos y aunque miran la función, de seguro están pensando momentos de prostitución, ¿no? Ese tipo de cosas es muy frecuente. Y luego, ¿qué es enseguida lo que se ve en los chistes? Que conocen el argumento de la ópera, casi siempre lo conocen, y que les importa muy poco, y que lo asocian inmediatamente a su vida personal, ¿no? Y entonces empiezan los chistes que empiezan dando por hecho que todo el mundo liga con todo el mundo y que todo el mundo pone los cuernos a todo el mundo. Eso como definición general, es una exageración mía, pero vamos. Pero entonces aquí dice la chica de los prismáticos, dice, caramba, ahora el marido ofendido
mata al amante de un rapto de celos. Será preciso avisárselo a Arturito en cuanto lo vea, para que tome sus precauciones. O las otras tres aquí que están comentando dicen, de modo que el tenor mata a la tiple porque le engaña con el barítono. Dice, sí, y bien dicen que en el teatro todo es falso, porque siguiendo ese sistema, dentro de poco no se encontrarían hombres solos en el mundo. Están dando por hecho que hay infidelidades en toda la sociedad. Y se publica sin ningún reparo por una parte y sin ninguna consecuencia. Eso lo veremos mucho mejor luego, que la sociedad es mucho más tolerante en la caricatura política. Y luego hay otro clásico de los chistes, ¿no? Que son los éxitos o, luego veremos, los fracasos prefabricados, ¿no? Aquí es una viñeta donde a un señor que está tranquilo en su palco y tal, le dan una corona de flores para que se la tire a la cantante. Y le dicen, bueno, no se preocupe que está pagada, ¿no? No tiene que pagar nada por estas flores, tíresela, ¿no? Porque se iba absolutamente preparado para fabricar los triunfos. La CLA y los admiradores iban a que triunfara, pasara lo que pasara en el escenario, insisto, pasara lo que pasara en el escenario, ya podía desafinar como una descosida que si esa noche tenía que triunfar, triunfaba y se le tiraban flores y se le tiraban de todo, y se han llegado incluso a tirar palomas con poesías colgadas de las patas en homenaje a las cantantes. Eso es por una parte, los triunfos, digamos, prefabricados, y aquí también están los fracasos prefabricados, ¿no? Entonces son unos caballeros que están ahí charlando en el pasillo de los palcos y abajo lo que están diciendo es hay un empresario nuevo que tiene 10 años de contrato, los 5 primeros son forzosos y los 5 segundos son voluntarios. Dice, bueno, entonces ¿ahora qué vamos a hacer? Dice, pues silbar forzosamente 5 años y voluntariamente otros 5. Da igual, porque no nos gusta este empresario, vamos a silbar cualquier cosa que se haga. Luego lo veremos. En toda esta época, el uniforme obligatorio de los varones era el frac. El frac y con la chistera que se llamaba el clac. Si lo ven ustedes en la imagen de su izquierda, 2 tienen la chistera puesta y la tienen levantada, y los otros 2 tienen una especie de disco, porque era un flexible que se quedaba completamente plano en el momento que te lo quitabas, ¿no? Pero eso también se refleja porque, ¿por qué? ¿Por qué sale esto en los periódicos generales? Porque estaban al tanto de los conflictos con los empresarios. El empresario siempre ha sido el malo en este negocio, ¿no? Entonces se le achacaban todos los males que podían pasar, si los cantantes no eran suficientemente buenos, si no sé qué, si se retrasaban los estrenos, el culpable era siempre el empresario. Pero eso era una cosa conocida, ¿no? Si no publicas un chiste sobre algo que nadie sabe de qué va, ¿no? Tienes que publicar un chiste sobre cosas que la sociedad sabe. ¿Por qué protestaban los 3 anteriores? Bueno, pues era un principio de temporada donde echaron a 3 tenores. Y aquí los ponen, ¿no? Los ponen representando sus papeles, ¿no? Porque son Cavaradossi, Edgardo y Fausto, que se han tenido que hacer las maletas y salir corriendo del Real porque su peso es real, que en esta viñeta lo que está reflejando es la realidad. Y luego empiezan también los chistes un poquito más subidos de tono, algunos llegan a ser francamente fáciles, ¿no? De este que claramente está mirando los pechos a la chica que tiene delante, la mano, y por la mirada de ella no parece que es plenamente consciente de lo que está pasando. Este es un tipo de chiste que sí que es también bastante recurrente, ¿no? De
personal real. O este otro, por ejemplo, ¿no? Dice, mira qué traje tan deshonesto porque enseña las piernas. Y él, mirándole el escote, dice, cierto, pero hay muchas que llevan la deshonestidad a mayor altura, ¿no? Pero claramente lo que está mirando es el escote. Luego hay otros, como decía, incluso un poquito zafios, como estas dos que están en el antepalco. El antepalco era donde pasaba todo, ¿no? Que estaba el palco, que estaba asomándose a la sala, cortina, y el antepalco no se sabía qué podía pasar, ¿no? Dice, ¿qué voz más fina tiene el barítono? Dice, yo lo conozco íntimamente y sé que la tiene muy gruesa, ¿no? Publicado sin el mayor escándalo, quiero decir. Bien, esto. A mí esta ilustración siempre me ha hecho gracia porque probablemente no sabemos si es una caricatura o si está reflejando la realidad. A nosotros hoy nos parece casi una caricatura, ¿no? De los tipos, hay caras que son fantásticas como están reflejadas, pero a lo mejor no, a lo mejor era lo que pasaba de verdad. Y este es uno de esos momentos culminantes, ¿no? de los entreactos. Esto no tiene por qué ser el principio o el final de la ópera, sino probablemente es dentro de los entreactos. Los entreactos, entre cada acto de la ópera, seguía el espectáculo. Estaban en el telón y salía una señora a cantar, una banda militar a tocar valses, un señor a tocar el piano y tal. Había espectáculo permanentemente. Y por lo tanto la gente nunca salía de la sala en todos los teatros históricos. Por eso los vestíbulos en los vestíbulos no cabe todo el público que está en el patio de butacas, nunca, ¿no? Son mucho más pequeños ahora que en los teatros modernos no, pero los teatros históricos son teatros donde no se cabe, ¿no? Entonces, hay una inmensa cantidad de chistes sobre lo que estoy contando. La gente que quería acceder al real, pero que no tenían por qué saber ni poco ni mucho. Creo que ni siquiera tenían que gustarles, ¿no? ¿Qué le parece a usted la hebrea? Dice, sublime. No la entiendo, ¿no? O esa mitomanía porque los cantantes tenían que ser italianos. Eran mejores los cantantes que eran italianos, ¿no? La canta como un serafín. ¿Con qué gusto y qué expresión? Dice, lástima que en vez de Antón no se llamase Antonini. Ese tipo de cosas es muy frecuente, ¿no? Y donde se está reflejando ¿no? Por ejemplo, en este, ¿no? Dice, no me atrevo a entrar en el salón porque me van a llamar deleznable, como el año pasado, y aún no he podido saber qué es eso. Él perfectamente vestido, de con su frac, perfectamente cumpliendo todas las normas, pero se siente rechazado porque no pertenece en realidad a ese círculo o a ese círculo social, ¿no? Bailes de máscaras. Los bailes de máscaras se supone que es el momento de mayor desenfreno en el teatro real. Eran famosísimos, había que quitar todo el patio de patornillas, todas las butacas, con un sistema de polea, la pendiente del patio de butacas se ponía horizontal y ahí se bailaba, ¿no? Se unía con el escenario, la pista de baile era todo el patio de butacas sin las butacas, más el escenario, cubriendo el fondo. Entonces, las normas de la época. Iban con máscara las mujeres, pero los hombres no. Había una sospecha permanente de prostitución dentro del teatro, ¿no? Hay en todas las partes de la policía, de los días de eso, hay partes de detención de prostitutas dentro del teatro. Eso se intenta evitar y las mujeres, bueno, una cosa que ha perdurado mucho
¿no? Pero las mujeres no podían comprar entrada, solo podían ir por invitación. Entonces era el varón el que compraba una entrada y esa entrada llevaba aparejada una invitación de señora, ¿no? Pero intentando evitar la prostitución, cosa que no evitaron en ningún momento, ¿eh? En todos los años, en el archivo del Ministerio del Interior están los partes de la policía con la detección de prostitución. Y luego hay, ahora se supone que, bueno, por supuesto, aquí volvemos a ver en primer plano el estereotipo de un caballero con dos mujeres, una morena y una rubia, y había una especie de código social. La mujer iba invitada, y entonces iban a bailar, por supuesto, a lucir la máscara cuando eran bailes de máscara, porque había veces que no eran de máscaras, eran bailes simplemente. Y claramente lo que dicen los estereotipos de aquella época es que los hombres iban a ligar y las mujeres iban a sacarse más cena, ¿no? De lo que se trataba es de que el varón invitara a cenar. Si invitaba a cenar, se supone que la mujer tendría que corresponder con algún tipo de favor. En ese equilibrio nos movemos, ¿no? Entonces ahora vamos a ver algunas reacciones, ¿no? Bueno, se supone que es la inmensa diversión de los bailes de máscaras, ¿no? Todo el mundo en el centro del teatro bailando, todo el mundo se supone que se divierte mucho, pero todos, ¿no? Hay algunos que están mucho más serios, ¿no? Aunque estén dentro del jolgorio, no están dentro del jolgorio, están como espectadores de ese jolgorio. Pero claramente, es decir, que van a seducir. Hay una infinidad sobre todo de relatos escritos, no tanto de eso, de mujeres que engañan a sus maridos, ¿no? Llevando a la ópera a su criada disfrazada y con máscara, para que su marido llegue con la criada y cuando llegue el momento de quitarse la máscara descubra que es la criada. Es un relato permanente, porque el caballero tenía que invitar a cenar y hasta después de cenar no se quitaba la máscara la mujer, ¿eh? O sea, que se supone que estaba cenando con una desconocida, ¿no? Entonces eso se refleja constantemente. Y entonces había como una especie de baremo, ¿no? En la figura de aquí, de tu derecha, dice, ¿me quieres mucho, Lola? Dice, según tenemos, ¿no? Cuanto mejor sea el menú, más te voy a querer, ¿no? Y luego, lo de no te empeñes, inglés, en cenando nos conocerás, ¿no? Hasta que no cenemos, no nos vamos a quitar la máscara, ¿no? Y por otra parte, digamos, la parte contraria, cómo voy a quitar yo la máscara, o cómo voy a cenar yo en una fonda con este señor, ¿no? Al que se supone que no conozco, que no eran tantos como para no reconocerlo por una simple máscara, pero bueno, la ficción era que no se reconocían, ¿no? hasta que no se quitaran la máscara. Esto es lo que les contaba antes. Esto es una fotografía de un baile de máscaras. Efectivamente, es un ambiente distendido, es un ambiente divertido. Hay alguno allí que parece un poco perjudicado por el alcohol, ¿verdad? O sea, que es un ambiente distendido. Ahora, si nos vamos, pero formal, al final y al cabo, ¿no? Es un baile, es un grupo que se lo está pasando bien, pero muy formalmente. Si esto lo trasladamos a las caricaturas, ¿no? Aquí empezamos a ver el baile de máscaras dividido por horas, ¿no? Es cuando entran al baile, los formales, aquí se divierten mucho, luego cenan y luego acaban saliendo a rastras del teatro, ¿no? Y todavía mucho más espectacular es que hay tantas cosas que son difíciles de ver, pero yo se las voy a ir marcando para que no. Por supuesto, aquí al principio, un señor con una rubia en la morena.
solo puede asomar la cabeza, ¿no? ¿Qué pasaba en el antepalco? Pues, se lo pueden imaginar, ¿no? O en qué grado de vestimenta estaría esta señora para no poderse. Eso nunca lo vamos a ver, nunca lo vamos a ver en una foto, ¿no? Hay que ir a las caricaturas, a los chistes, porque era exactamente esto lo que pasaba, probablemente no. O no pasaba todo al mismo tiempo, ¿no? Como en esta lista, pero que eran cosas que sucedían, seguro. ¿Eh? Dejamos el patio de butacas, nos vamos al paraíso, a la parte de arriba. El paraíso no tenía las localidades numeradas, eran bancos corridos y no había forma de guardar el sitio. Bueno, yo llegaba aquí, dejo mi chaqueta y me voy y ahora vuelvo, eso no existía. Si dejabas la chaqueta te quedabas sin sitio y sin chaqueta, Pero, entonces, en las puertas del teatro habían 2 horas antes. Y el paraíso se llenaba en los 10 primeros minutos. Llegaban, cogían sitio y ahí se quedaban. Por eso van con los termos y con las cestas de la merienda, porque tenían que estar esperando. Ellos entraban 2 horas antes, el patio de butacas y los palcos empezaban a entrar más o menos 1 hora antes, y eso para ellos también era el espectáculo. O sea, ellos desde el paraíso lo que querían ver también era cómo entraban, con quién entraban, qué trajes traían. Eso está perfectamente descrito en las dos. Las dos tienen muchísima información sobre lo que veían desde el paraíso, ¿no? Y de cómo, de si repetían los trajes, de si hay unas en la novela Miau, hay unas que son sastras, porque son tres modistas, y entonces están viendo los trajes que ellas han hecho para las determinadas aristócratas, ¿no? E incluso hay algunas que mientras están arreglando un traje se lo ponen ellas, ¿no? Lo adaptan un poco, se lo van poniendo ellas para ir al real, aunque sea un traje que le están haciendo a otra persona, lo que cuenta Gastón, ¿no? Pero esta imagen es la de con la cesta de la merienda, por supuesto, iban con el punto, iban con todo para pasarse allí 2 horas, pero lo que querían era ver la entrada de todo ese público mejor vestido y mejor peinado y mejor todo. De hecho, como les he dicho, el uniforme oficial, la vestimenta obligatoria de los hombres en el Teatro Real era el frac. Vale, tenemos la fecha exacta, no me acuerdo de memoria, por eso, de la primera vez que entró un caballero con un terno gris, es decir, con traje, chaleco, Vale, salió en los periódicos que había entrado una persona con un terno gris. La mayor pitada fue del paraíso. No estás cumpliendo las normas. Aquí se viene bien vestido. ¿Sí? Queremos veros bien vestidos. Pero lo que reflejan los periódicos fue la enorme silba que hubo desde el paraíso porque habían descubierto a uno que no iba de uniforme, ¿no? Bueno, la imagen del paraíso siempre es esta, ¿no? De un mogollón de gente. Hay un poco de diferencia entre lo que sería la delantera de paraíso, donde todavía se ven algunas chisteras y tal, y todo lo demás era bancos corridos, apretujados, y ahí aguantar frío, calor, lo que quiera, hasta que se acabara la ópera, ¿no? Siempre es la misma. Y muchos chistes, ¿no? de gente más mal encarada, de gente aburrida, de gente llorando, tal, en el paraíso. ¿Y este es el paraíso? Pues creo yo que no será por los ángeles que veo, ¿no? No hay ninguno guapo aquí, digamos, no hay nadie guapo. Es lo que vienen a él. Esto es, esto son 2 señores perfectamente vestidos, justo en la entrada lateral del patio de butacas. Este es un dibujo de Bellure, publicado en blanco y negro. Entonces, aquí vamos a entrar en otra mini sección de esta charla, que es la de los caballeros que iban a la ópera, ni siquiera entraban al patio de butacas,
se iban directamente a la sala de calentamiento de las bailarinas y de las educandas de ballet. Y se llaman, se autodefinen ellos, y se publica así, las águilas del Real, ¿no? Iban a ver si cogían una presa, ¿no? Y hay infinidad de chistes y de viñetas sobre un señor intentando ligar con las educandas, ¿no? Y ya está, en la del centro, dice: Marqués, va usted forrado de pieles, alta me hace, hija mía, son tantas las que intentan despellejarme, ¿no? Entonces, es esa zona límite entre lo que es prostitución y no es prostitución, ¿no? Está claro a lo que iban los varones, está claro que, no sé si todas o algunas, pero que intentaban también sacar tajada a las chicas, ¿no? Los códigos de conducta de aquella época, es lo mismo que pasaba con lo de las cenas y los baños, ¿no? Vale, es un toma y daca que no se sabe nunca hasta qué punto van a llegar. Pero esto es permanente y perfectamente aceptado por la sociedad de aquella época, ¿eh? Insisto, ni siquiera se iban a sus butacas, se pasaban todo el tiempo en la sala de educandas o en la sala de calentamiento de las bailarinas. Ahora, aquí, si nos vamos a las fotos, pues las bailarinas ni eran tan niñas, ni eran tan símpiles, ni eran tan escotadas, ¿no? Los chistes no están reflejando en el fondo tampoco la realidad. Esto es un reportaje sobre las bailarinas del Real, entonces de las primeras veces que se publican fotos, de verdad. Bueno, esto ya lo hemos dicho, era uniforme oficial de los caballeros, y en cambio, para las mujeres era un gasto monumental, los vestidos para el teatro real. Esto se publica semanalmente, se publicaban en las revistas, lo que hoy llamaríamos una revista magazine o una revista general. En casi todas se publicaba un modelo para el teatro real, ¿no? Esto luego costaba una pasta, que el espectáculo del Real para palcos y patio de butacas era muy caro, no solo por el precio de la entrada, sino por lo que implicaba el mantener esa apariencia y esa representación que iba a estar durante toda la temporada. Entonces está un poco y los chistes de Real, lo que es realmente difícil en los chistes de sobre Real es encontrar alguna referencia musical. Casi nunca hay referencias al espectáculo que había dentro del teatro. ¿Se me oye, no? Sí. Vale. Entonces, hay muy pocas referencias. Hay una de este dandy aquí, ¿no? Que simplemente le parece que en el Real todo le parece mal, excepto una cantante concreta, ¿no? La Roxoni, ¿no? Y luego esta, ¿no? ¿Qué tal la ópera Roberto el Diablo? Dice, uy, estaba divinamente, sobre todo el bajo Hueca, ¿no? Estaba guapísimo vestido de demonio, chica, daban ganas de dejarse tentar por el diablo, ¿no? Y entonces aquí sí está haciendo una referencia al argumento de la ópera, pero luego realmente es difícil encontrar alguna referencia que de verdad haga esté relacionada con el espectáculo. Aquí una pareja, entrar con el Real, se titula la viñeta, ¿no? Y abajo dice, a mí de esta ópera lo que más me gusta es el segundo acto. Y contesta el otro, dice, a mí los enteatros, ¿no? Lo dice claramente. Entonces, este es la imagen, a mí me encanta esta imagen, ¿no? Se puede uno poner a fabular aquí también estupendamente sobre la imagen e inventar historias, ¿no? La chica esta más guapa que está ahí toda aburrida con su madre, y en cambio las dos hermanas más feas están
con todos los lechuguinos ahí intentando ligar con ellas. Pregunta, ¿cuál de las dos tiene dinero? ¿No? Probablemente, ¿no? Uno de los dos. Y bueno, las caras, tanto de la madre como del padre de las dos hermanas, son fantásticos. Pero esto, y hay incluso algún relato muy divertido de Aquiles, que dice algunos, hablando de la diferencia entre el público del paraíso, que se supone, yo creo que autotitulado por ellos mismos de ser los verdaderos entendidos en la ópera, los que iban porque de verdad les gustaba el espectáculo, frente a la actitud de palcos y patio de butacas, donde se supone que iban más a la capa social, ¿no? Entonces, siempre hay esa especie de dicotomía entre un público más musical y un público más social. Entonces, hablando de eso, dije, bueno, habrá algunos que les parezca muy larga la ópera, dice, pero en realidad lo que les parece es muy cortos los entreactos. Eso es lo que les parece, ¿no? Y luego fuera del Real, bueno, pues están los cocheros, como les he dicho, los coches de caballos estaban haciendo fila, porque estaban haciendo cola, había que ir llamando uno por uno, ¿no? Se les llamaba por el título, normalmente, no por el nombre, sino por el título de aristocrático, entonces, porque iban entrando en el zaguán del Teatro Real, y entonces iban saliendo los propietarios del vehículo. Entonces, bueno, fuera están los corrillos de los cocheros, y luego tiene mucho más gracia porque hacen hablar al caballo, ¿no? Un caballo que tiene que estar yendo de un lado para otro y tal, dice, y el caballo, ¿qué es lo que dice? Dice, yo la verdad prefiero a Wagner, dice, porque tardan más en acabar las obras. Aquí ahora viene un chiste que no tiene maldita la gracia, no es un chiste, ¿no? Porque es el lujo y la miseria en las puertas del teatro. No tenía maldita la gracia hace 100 años y no tiene maldita la gracia ahora que sigue pasando lo mismo. O sea que como sociedad, en 100 años o 120 años, ahí no hemos avanzado mucho. Pero ¿cuál es el mérito de hace 100 años? Que lo publicaban. Y que ahora esto no se publica. Entonces sí, se publicaba. Entramos en la fase de la crítica política. Esto tiene mucha gracia porque es la demostración, como les digo, de que la gente conocía los argumentos de la ópera y sabía perfectamente están directamente relacionados con la fecha del estreno. Son cosas que se publicaban al día o a los 2 días de la fecha de los estrenos de las óperas. Por supuesto, como pasa siempre en España, pues hacemos parejas de políticos o parejas de toreros o parejas de clubes de fútbol, me da igual, siempre estamos enfrentando unos con otros. Entonces aquí las dos parejas estrella en la crítica política son, por un lado, esta que aparece aquí, Maura y Moret. Maura vestido de Salomé con la cabeza de Moret, como si fuera San Juan Bautista, ¿no? Y el otro es Moret acunando al Partido Liberal, ¿no? Como si fuera Madame Butterfly. La otra pareja también que aparecerá muchísimo es la de Cánovas y Sagasta. Esas dos parejas, Cánovas y Sagasta y Maura y Moret, aparecen constantemente en todos los chistes de la crítica política. Pero, no, aquí se van haciendo todo tipo, poniéndole las caras de los políticos a todas las escenas conocidas de las óperas, ¿no? Pero adaptadas, por supuesto, al momento político que ellos estaban viviendo, ¿no? Tosca, en realidad, está hablando de las reformas federales, ¿no? Las reformas federales o si no,
Lenin que viene con el manifiesto, no sé, en esta sala, en otra sala del manifiesto, o la escena de la Valquiria. Son, insisto, esto tenía gracia porque la gente lo entendía. No lo hubiera publicado. Esto se publica hoy en día. Uno de los que sale muchísimo, eso no es una pareja, sino es solo uno, es el general Vázquez. Siempre tenía muchísimas críticas porque iba con el uniforme roto y muy desastrado y tal. Entonces aquí le aparece como si fuera un personaje marmeliano, el esclavo que está intentando recomponer la espada, ¿no? Pero tiene el mandil completamente hecho jirones, como se supone que iba el uniforme del general Bayer, y lo que pone en la espada que él está intentando volver a fundir es dictadura, ¿eh? Porque esto, pues bien, Cánovas aquí, ¿sería publicable esto hoy en día? Pues probablemente no. Nadie, no sé si pasaría, bueno, habría demandas, iríamos a tribunales y tal, pero es que nadie se atrevería a publicarlo. Y mucho menos este otro, que es un periódico, por supuesto, es un periódico revolucionario, anticlerical, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero utiliza la escena de los puñales de los hugonotes de Meyer, ¿no? Y entonces, por supuesto, lo que está retratado ahí es toda la derecha de aquel momento, ¿no? El rey carlista, los representantes del carlismo en Madrid, los curas carlistas, incluso los curas con cartucheras, porque los sacerdotes que iban a luchar directamente por el carlismo. Tiene gracia en la parte de abajo porque esos tubos de trompeta que aparecen, esos pabellones de trompetas o de instrumentos de vientos o el tambor, toda esta gente de la derecha que está cantando los puñales es una conjura, que esto lo que está diciendo es que la derecha se está conjurando contra el gobierno liberal de aquel momento, ¿no? Entonces están todos, digamos, en la orquesta estarían aclamados y son todos cabeceras de periódicos, ¿no? El tambor pone el audión, el noticiero, la fe, la época, pero el único periodista que aparece es este señor de aquí, de esta esquinita, que es Cándido Nocedal, que era el fundador y director del Siglo Futuro, que era, digamos, el órgano del carlismo más recalcitrante y más reaccionario, ¿no? Entonces es al único que hacen aparecer, todo lo demás está simplemente en la cabecera del periódico. Entonces toda esta conjura de la derecha está jaleada por los periódicos de la derecha, dirigidos por un burro vestido de sacerdote. Insisto, ¿esto es publicable hoy en día? No, de ninguna manera. Era una sociedad mucho más tolerante, porque al revés pasaba lo mismo, que luego cuando estaba la derecha en el poder, los otros hacían exactamente los mismos con otros periódicos, pero era el mismo tipo de críticas. Pero es curioso ver cómo hemos perdido libertad y espontaneidad, sin duda, en la prensa, por lo menos. Y ya está, yo con esto he hecho un repaso lo más ameno posible, espero, a lo que era la prensa gráfica humorística en el siglo XIX y principio del XX. No sé si hay alguna pregunta o alguna comentario. Primero, de la charla, realmente hemos disfrutado y nos hemos reído de todo lo que sucedía en toda esta actividad. Ahora vamos a ir al espacio de preguntas, entonces las personas que deseen comentar algo, que no hacen un brazo y una mano. Hola, bueno, gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros. Encantado. Ha sido un placer escucharte. Al principio de la charla hablaste de que en el año
1860, ya que fue cuando empezó a... Había como grandes personas que solamente tenían, digamos, acceso al teatro real. Pero me parece que ahora la proporción es menor, porque si extrapolamos la cifra de habitantes, y bueno, no sé, pero entre otras cosas, porque el teatro real es incómodo para la mayoría de la gente, los partos son incómodos. Y es claro, no es eso de la obra cifras de más o menos la gente que tenía, y aparte de eso quería darte las gracias especialmente porque me ha enseñado la memoria la cantidad de años ya que leí la última de Pérez Galdós, ¿no? Entonces estaba acordando de ese libro durante mucho rato de la charla. Nada más. Respecto a la proporción, hay que tener en cuenta, bueno, no solo que Madrid tiene 5 millones de habitantes, sino que cuando se inaugura el Teatro Real, por los medios de comunicación de la época, era inconcebible que alguien viniera de Barcelona o que vinieran de Salamanca a hacer una ópera, cosa que hoy sí es posible. Eso, por lo tanto, es cada vez más pequeño el teatro en proporciones. Es verdad que ahora hay más funciones, con lo cual hay más oferta de localidades, pero en cualquier caso eso es la condena de haber del año 97, vamos, la decisión se tomó antes, pero que en el año 97, que en el año 85 se decidiera rehabilitar el Teatro Real en vez de construir un teatro de ópera moderno, ¿no? Y esa decisión política exclusivamente, yo entiendo el peso de la historia, pero ahí había una sala de conciertos estupenda que cumplía su función y se podía haber aprovechado para hacer un teatro completamente moderno. Pierdes la carga histórica del teatro, entonces yo entiendo que no lo quisieran perder, pero te enfrentas a este tipo de problemas, que no tienes visibilidad y que cabe mucha menos gente que en un teatro moderno. Entonces eso es inevitable. La fórmula para ampliarlo, hacer más funciones, pero eso tiene un límite también. No se puede decir que si el Teatro Real está haciendo 170, 180 espectáculos al año, nunca va a poder hacer más. Habría que hacer otro teatro, pero no. Sí. Y respecto, no me acuerdo de el precio. Es un teatro carísimo. Sí. Vamos a ver, es un teatro que cuesta mucho las entradas, pero hay que tener en cuenta que la taquilla paga el 20% de lo que cuesta el espectáculo. Hay entre 300 y 400 personas trabajando esta noche para que tú lo veas. Y todas quieren cobrar hacia el mes. Con respecto a lo que has dicho de lo que costó, recuerdo un artículo que publicó Araceli y yo lo sabía por otra parte, que los 25.000 millones de pesetas que costó la reforma del teatro, con un tercio se podía haber hecho un teatro, sin duda, con un tercio de ese coste, un teatro donde hubiese podido triplicar el aforo y además hacerlo todo. Es mucho más caro siempre rehabilitar un edificio antiguo que no construir desde cero. Costó 22.000 millones de pesetas. Que nos escandalizó entonces. Son 120 y tantos millones de euros. Hoy nos parece una cifra pequeña para una obra, ¿no? Hoy no nos escandalizaríamos tanto por esas cantidades. Cuando estamos hablando de que cualquier autopista, cualquier empiezan a ser miles de millones de euros. Pero entonces los 21.000 millones nos pareció un disparate. ¿Había alguna pregunta? Lo que fue más escandaloso unos 5.000 millones. Eso sí que fue escandaloso. Y luego fueron 20 y tantos
El escándalo fue que dijeron que habían presupuestado 5.000 millones. Porque presupuestado estaban los 20.000 desde el principio y lo ocultaron durante 11 años. Eso ya, Ese es el problema. Sí, eso lo hemos visto luego. eso ya el vulgo no lo sabíamos. Claro, no. Es decir, luego se dio, pero incluso hubo una pregunta parlamentaria y lo dijeron, tranquilamente lo dijeron. Esto es el presupuesto y nadie hizo ni caso. El desvío no fue de un 10%, fue de 20.000 a 22.000 más o menos. Pero estuvieron durante 8 años diciendo que iba a costar 5.000 y luego iban aumentando poquito a poco, no sé. Eso lo hemos descubierto luego. Hola, buenas tardes. Que solo quería hacerte una pregunta. En aquellos tiempos entre 1800 o 1900, ¿también toman un poco el tiempo como ahora una ópera? O sea, si estrenaba una ópera y estaba, no sé, 15 días o era más largo durante la temporada. Porque es que a mí me sorprende ver esos montajes impresionantes para tan poco tiempo. Es que no tiene nada que ver la forma el negocio de aquel momento. En aquel momento lo único que importaban eran las voces. No importaba el decorado, no importaba los trajes, no importaba absolutamente nada. Entonces, se programaba, pero se programaba al día. Se programaba, ¿qué vamos a hacer mañana? A ver, ¿qué tengo? Tengo este cantante, pues con esto os hago una luchía. Vale, pues vamos a empezar a hacer luchías. Y con este otro contrataban, digamos, como dos equipos de cantantes, ¿no? O sea, contrataban, y a esos se les sumaba de vez en cuando una hiperestrella, ¿no? Pero tenían 2 sopranos, 2 contraltos, 2 tenores y 2 bajos, y 2 bajos. Entonces con eso iban mezclando óperas, pero iban programando día a día. Entonces cantaban, o sea, a lo mejor programaban, se podía saber en el mejor de los casos con una semana, se sabía lo que iba a haber durante la próxima semana, pero eso podía tener múltiples variaciones, que se te ponía malo la que estaba cantando Lucia y anunciado ya a las 2 de la tarde, no sé qué, te dicen que no, que esta tarde se canta Aida. Y ya está. Hay sustituciones de ese tipo, es permanente. Entonces, ¿cuáles son las óperas? Las óperas que permanecen son las que le gustan al público. Es difícil hacernos una idea ahora mismo, pero entre las cosas que le debemos a Rossini le debemos muchas cosas, ¿verdad? Pero una de las que no sabemos que le debemos es el repertorio operístico. Hasta Rossini, las óperas se estrenaban, se hacían durante esa temporada, como mucho, si se habían estrenado al final de la temporada, se volvían a poner al principio de la temporada siguiente, y ya está, y nunca más. Y ya se ponía otra ópera nueva, y otra ópera nueva, y otra ópera nueva. ¿Cuándo cambia eso? Con el éxito. Entonces, ¿cuál era el éxito para los compositores hasta Rossini? Estrenar en este teatro, a mí me contrata la Scala, estreno en la Scala, y luego intentar que esta misma ópera que ya tengo escrita se represente en 3 o 4 ciudades más. Entonces cobro también en esas 3 o 4 ciudades. No existían derechos de autor, O sea, era lo que tú vendías tu trabajo una sola vez, ¿no? O lo replicabas eso. Y tenían que estar produciendo constantemente. El éxito fuera estratosférico del Barbero de Sevilla hace que sea la primera ópera en la historia de la ópera que se empieza a repetir varios años y que se empieza a repetir al mismo tiempo en varios teatros. A partir de ahí se empieza a crear el repertorio, ¿no? Que son las óperas que más han gustado, las volvemos a poner.
y empieza a cambiar el gusto del público, que ya no quiere, sigue queriendo novedades, sigue queriendo conocer óperas nuevas, pero quiere volver a oír esas óperas y cantadas por otros cantantes. Quiero oír cómo esta cantante nueva canta esto que me gustaba tanto con esta otra, ¿no? Y eso es lo que crea el repertorio. Durante todo el siglo XIX y durante todo el principio del XX, como la ópera es un negocio privado, es un empresario que vende entradas y que si no vende entradas no gana dinero, ¿qué es lo que pone? Lo que quiere el público. Lo que quiere el público, ¿no? El riesgo mínimo, imprescindible. Se pegan algunos batacazos, pero en general lo que están poniendo es lo que el público pide. Y lo que el público, de las novedades, bueno, pues si en la Scala se estrenan 10 óperas al año, aquí llegan los ecos de 3 que han sido estupendas. Pues esas 3 son las que van a venir allí, pero hay muchas que se han estrenado allí que no van a venir nunca a Madrid. ¿Por qué? Porque el público no ha oído hablar de ellas y a menos que un cantante no se empeñe, bueno, yo he estrenado eso en la Scala, quiero venir a cantarlo aquí, ¿vale? Si gusta, se mantiene, pero si no gusta, 3 noches y fuera. 3 noches y fuera. Eso es la norma. Y eso venía incluso en los contratos de Donizetti y de eso. Él tiene que entregar la ópera y estar los 3 primeros días. Las 3 primeras funciones. Eso es por contrato. Luego ya se puede ir de la ciudad donde ha estrenado. Y si no ha gustado esos 3 primeros días, se quita y se pone otra. Eso era demencial, y sobre todo era... y por eso Donizetti, y Bellini menos, pero Donizetti y todos, Rossini por supuesto, reutilizan todos estos óperas. Los van, oye, esto que hay aquí que no ha funcionado, vale, pues este área ya la tengo escrita, me la coloco en esta ópera nueva que pasa a otra ciudad y que no han oído aquí. Entonces empiezan a reutilizar constantemente. Hola. A ver, yo para adelante de hasta 1922. Las imágenes que he puesto hoy. Sí, porque dices que a partir de ese momento además es cuando la gente, en lugar de ir a la ópera, pues empieza a ir al cine y al fútbol. Los referentes culturales. Deja de ser un referente cultural para la gente que no va a la ópera. La gente empieza a hablar de estrellas de cine. Ah, vale, para la gente que no va a la ópera, vale, es que... La gente que va a la ópera sigue yendo a la ópera. La gente que va a la... Pero en una publicación generalista, que no es para la gente que va a la ópera, sino para todo el público, los referentes... no es... Deja de tener sentido hablar de una cosa que la gente no conoce. Es decir, lo que es muy sorprendente es cómo conocían, como mínimo, los argumentos de la ópera o los cantantes más famosos eran figuras populares. Aquí ahora pues tenemos que hacer chistes sobre futbolistas, ¿no? Porque si hacemos, es decir, hacer chistes sobre cantantes de ópera ahora mismo no se ríe nadie. Claro, entonces las publicaciones humorísticas utilizan los referentes sociales. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Y quiero invitar a nuestra presidenta Isabel Tur, que tenemos un detalle para Joaquín. Muchas gracias. Gracias.